Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad es que en esta ocasión os traigo un libro que muchos de vosotros ya conoceréis porque lo he ido presentando en los últimos vídeos que he ido subiendo. Es un libro en el cual yo, la verdad es que tenía muchas ganas de conseguir, lo llevaba buscando bastante tiempo, de hecho lo había pedido a infinidad de librerías, en todas me decían que estaba descatalogado, que me olvidara de él, que era imposible. Y cosas del destino, pues la verdad es que en esta última feria del libro, en la feria del libro del Retiro del 2022, un colega me dijo: pásate por la caseta número 25, era la caseta de la editorial, la editorial Hermenaute, que ahí lo tienes y bueno, en caso de que lo quieras, pues te vas a poder hacer con él y por fin vas a poder encontrar el libro que llevabas tanto tiempo buscando, ¿no? Y efectivamente no hizo falta mucho tiempo. De hecho, al día siguiente subí a la feria del libro, hice un vídeo que lo tenéis aquí, una especie de reportaje cutre para los que lo queráis ver, lo tenéis en el canal, y acudí a la caseta número 25, a la cual me habían dicho, y pedí el libro que estaba buscando. El libro en cuestión, además, tiene el encabezado de lo ancestral en el cine fantástico, se llama Folk Horror. Aquí tenéis la portada, una portada que me parece sinceramente brutal, me gusta muchísimo, es como muy sencilla, pero muchas veces dentro de la sencillez está la elegancia, ¿no? Y en este caso, a mí al menos, pues me parece una portada brutal. Portada a todo esto que hace alusión a la mítica película de 1973 de El hombre de mimbre. Si no la habéis visto, echarla un ojo porque estoy completamente seguro que os va a gustar. No la de Nicolas Cage, salió en el 2000 y pico, creo recordar, la de Nicolas Cage, es un remake. Tirarla a la basura, esa no vale para nada. Si vais a ver alguna, ver la de 1973 de Christopher Lee. En cualquier caso, hace alusión, como os decía, al hombre de mimbre de esa película, que a su vez se basa, de hecho el propio hombre de mimbre, como podéis ver aquí, se basa en una tradición de los galos, descrita por Julio César creo que aparece en la Guerra de las Galias, de un ritual que tenían los galos, no recuerdo si también los britanos, que consistía en crear un hombre de mimbre, una especie de gigante de hombre de mimbre, en cuyo interior pues iban metiendo ofrendas que iban a sacrificar a los dioses, frutos, cosechas, animales y en algunas ocasiones pues seres humanos que después lo prendían, como se puede ver ahí en la base, lo prendían, lo incendiaban, evidentemente morían, y ese sacrificio servía para honrar a las divinidades de los pueblos celtas. Todo eso sirvió de argumento para que en 1973 se creara una película llamada Wicker Man o El hombre de mimbre. Libro de folk horror. Por cierto, os quería leer brevemente lo que viene en la parte trasera. Aquí tenéis la parte trasera, se incluye lo que se incluye en todos los libros, una pequeña introducción a lo que vais a encontrar en el interior, pero el encabezado me parece fascinante y os lo voy a leer brevemente. Pone: cuando los viejos dioses despiertan y el solsticio pide sangre, cuando las brujas cantan sus hechizos y las lenguas muertas resucitan, cuando desfila el carnaval de las bestias y los coros y danzas del infierno celebran su aquelarre, es la hora del folk horror. Una introducción sinceramente muy guapa, que ya nos aventura a lo que vamos a encontrar realmente en todo lo que es este libro. Libro, por cierto, que salió en el 2019, una primera edición, es la única edición que vais a poder encontrar esta, no ha salido más ediciones, salió por la editorial Hermenaute, que como ya os he comentado, es una editorial bastante rara, os pondré la página web para que la podáis ver. Es una editorial especializada en temática rara de cine, de fantasía y tal. Tiene bastantes cosas curiosas. Yo la verdad es que estuve hojeando la caseta y vi algunos libros que me parecieron muy interesantes y es muy posible que haga algún pedido a la editorial, porque vi uno sobre la película de los Critter que me quedé con ganas de pillármelo y al final pues no me lo pillé, ¿no? Pero ya digo que tiene cosas muy interesantes, especialmente tratando temas oscuros y temas raros relacionados con todo el cine fantástico y tal. Por cierto, lo saca la editorial Hermenaute en colaboración con la Semana del Cine Fantástico de San Sebastián. De hecho, podéis ver ahí el logotipo del Festival de Cine Fantástico de San Sebastián. Son 243 páginas divididas en 11 capítulos, entrecomillado esto de 11 capítulos, compuestos por un prólogo, agradecimientos, biografías de los diferentes autores que escriben el libro y una bibliografía, pues como en todos los libros, donde se nos cuenta más o menos pues qué libros previamente han sido consultados por los autores para escribir el libro. Nos decía que son 11 capítulos entre comillas porque realmente son 9, es decir, dentro de esos 11 capítulos deberíamos de incluir el prólogo, biografía, bibliografía, etcétera, etcétera. Contenido del libro como tal son tan solo 9 ensayos escritos por diferentes
autores. Diferentes autores que, como su propio nombre indica, por el título folk horror, lo que nos van a hacer es una especie de análisis histórico intentando encontrar los orígenes y determinadas cuestiones que han influenciado para lo que es esta etiqueta que está muy de moda a día de hoy en el cine, que es folk horror. Se nos habla, por ejemplo, en la introducción, se nos comenta pues cuál fue la primera vez que se empezó a acuñar el término o la etiqueta de folk horror, y fue aproximadamente en el 2010 a raíz de un documental que salió en la BBC presentado por el actor y presentador británico Mark Gatiss. Ahí por primera vez se establece una diferencia, en el 2010, insisto, de una serie de películas que aparecieron en finales de los 60, inicios de los 70, y que no tenían nada británicas y que no tenían nada que ver con el contexto del cine británico de terror de aquellos tiempos, que estaba muy influenciado por el rollo gótico, el hombre lobo, Drácula, fantasmas clásicos y tal. Y esas películas en concreto, que fueron 3, tenían una especie de contexto como muy rural, ¿no? Como muy de terror rural, ¿no? Y eso sirvió para que se acuñara por primera vez el término de folk horror. Esas 3 películas, de las cuales se habla en el libro, entre otras muchísimas, son El Inquisidor de 1968, La Garra de Satán de 1971, película muy buena, la verdad. Hice una reseña de ella en otro canal que tengo, hablando pues de cine de terror, así un poco de cine fantástico y tal, y The Wicker Man de 1973. Wicker Man, que para los que sois seguidores del canal ya sabéis que se basa en este otro libro, que es Ritual, de David Pinner, libro que salió en 1967, quiero recordar. En España solo existe esta edición, va a ser un poco complicado en caso de que os queráis hacer con el que lo podéis encontrar. A mí me costó bastante, una única edición desde 2014, no ha tenido mucha popularidad, lo saca la editorial Alpha Decay. Se supone igualmente que esta es la primera novela de horror folk, aunque aquí entraríamos en mucho a hablar al detalle, ¿no? Pero Ritual en cualquier caso es una novela que yo sinceramente os recomiendo y que os va... No es horror folk a tal, no esperéis encontraros una novelización de la película del Hombre de Mimbre, va por otros derroteros el tema, pero sí también tiene un misterio en un ambiente rural y tal, y el final os va a hacer la cabeza boom, porque sin ninguna duda no os lo vais a esperar. En cualquier caso, la película de Wicker Man 1973, una de esas clásicas 3 películas que sirvieron para crear la etiqueta de horror folk, está basada en el libro, en la novela de David Pinner de Ritual. En Horror Folk, y a lo largo de estos capítulos, de estos nuevos capítulos, como os he comentado, diferentes autores pues van a ofrecer una serie de reflexiones, algunas acertadas a mi modo de ver, otras no tanto a mi modo de ver, por supuesto, sobre todo lo que es el fenómeno del folk horror y de todo lo que pues ha servido para influenciar pues todo este género. No solo de películas, se habla de infinidad de películas, de muchas películas. No todas yo las encasillaría dentro del folk horror, sinceramente. Hay de hecho una parte final en la cual se nos habla del fenómeno en España y de algunas películas de folk horror en España. Creo sinceramente que en España no se ha explotado el folk horror como se debería de haber explotado. De hecho, las películas que se ponen como referencia en el libro pues son, por ejemplo, El laberinto del fauno, que a mí personalmente no me parece folk horror, Las brujas de Zugarramurdi, que tampoco me parece folk horror, y algunas otras películas más desconocidas, un poco más de underground de aquellos años 70, que yo no las consideraría tampoco como folk horror, con independencia de que tengan pues algo que ver, digamos, o que transcurran en unos entornos rurales donde ocurren crímenes y ocurren algunas cosas extrañas, ¿no? Creo, de hecho, que el tema de folk horror en España no se ha explotado como se debería de haber explotado, principalmente por el desconocimiento que tenemos los propios españoles de nuestra propia historia y de nuestra propia cultura pagana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque sí que se han explotado novelas relacionadas o que podrían entrar dentro de la etiqueta de folk horror literario, ¿no? De hecho, coño, en España, en la península ibérica, tenemos el único altar de sacrificios celta de toda Europa, el altar de Eulaca, ¿no? Lo cual bien podría dar pues para una película que tomara eso como referencia para describir pues como una secta de locos vienen realizando sacrificios en honor a las viejas divinidades, ¿no? Os decía que en España sí es cierto que no se han hecho películas de folk horror, a mi modo de ver, sí que se ha hecho literatura tocando el tema del folk horror, ¿no? Y de hecho aquí hay algunas novelas que os voy a comentar, me viene ahora a la mente, por ejemplo, una que se llama La huella del mal, donde no recuerdo ahora muy bien el autor, pero se describe como dentro de un contexto de intentar recuperar rituales del neolítico, una serie de arqueólogos, todo ello ambientado en Atapuerca,
en Burgos, en las cercanías de Burgos, intentan realizar una serie de asesinatos y de crímenes rituales que tienen como relación intentar, insisto, una especie de reverencia religiosa a antiguas divinidades del Neolítico, ¿no? Hay otro libro muy bueno que se llama Los crímenes del agua, me parece, creo recordar, que también se nos comenta como un asesino, toma como contexto, aunque aquí es más bien para adornar sus crímenes, realmente no existe un contexto religioso, pero en cualquier caso sí que toma como referencia determinados rituales celtíberos para realizar sus asesinatos, ¿no? Y otro, que yo creo que es una novela muy buena, que sí que es plenamente folk horror, es la de Manuel Pimentel, la de Dolmen, donde pues además contextualizada todo en el ámbito geográfico de los diferentes dólmenes de Andalucía, pues una secta nuevamente comete una serie de rituales, una serie de crímenes bastante atroces en cada uno de los dólmenes donde van apareciendo muertos y que finalmente pues se llega a conocer de que realmente todo obedece a una serie de rituales de una secta, como ya digo, que intentan imitar una serie de rituales del Neolítico traídos al presente. Entonces, si se ha escrito realmente novela de folk horror, y bastante buena a mi modo de ver, se puede hacer películas de folk horror. El problema, vuelvo a insistir, es que los directores pues normalmente no tienen demasiado interés en todas estas temáticas y prefieren centrarse en lugares o en países como mucho más exóticos para todo este terreno. En cualquier caso, y volviendo al libro, se nos habla de todo eso, de los orígenes, de muchísimas películas que han dado género, que tienen pinceladas en algunos casos de eso que podríamos denominar como folk horror. Se nos habla también en algunos momentos del contexto social en el cual salió el folk horror, unos años 60, finales de los años 60, donde tuvo mucho protagonismo pues el mundo del movimiento hippie, el auge de la Wicca, de la brujería moderna, todo este rollo. Se nos habla también, por cierto, una cosa que me hizo bastante gracia, del auge moderno del folk horror y su vinculación que tiene en parte con movimientos musicales como el neofolk, el paganismo, el metal pagano y todos estos rollos. Creo que tiene bastante razón en ese sentido. Y finalmente, pues bueno, también se nos habla de todo lo que son películas modernas que han tenido como inspiración pues digamos crímenes rurales o contexto rural de paganismo antiguo, etcétera, ¿no? La última, la más conocida, y yo creo que a raíz de la cual hubo un boom de todo este género del folk horror, fue Midsommar del 2018, creo que es, y que, como ya digo, pues una etiqueta realmente de folk horror que hasta antes del 2010 prácticamente no hacía caso ni Cristo. A raíz de Midsommar, del éxito de la película de Midsommar, pues parece que ha habido un boom y todo el mundo quiere catalogar sus películas de folk horror. Y ya, insisto nuevamente, no todas las películas son folk horror, es una cosa que se menciona en el libro. Hay muchísimas películas que a mi modo de ver se comentan en el libro y que realmente no tienen nada que ver con el folk horror, ¿no? Porque con independencia de que una película pues toque un tema medieval o toque un tema X, cualquier tema, y tenga un trasfondo esotérico, pagano o incluso de leyendas tradicionales y tal, si no realmente tiene un trasfondo religioso vinculado a eso, no es folk horror, ¿no? Tal y como yo lo entiendo. Yo entiendo folk horror únicamente como ese tipo de películas de terror que hay o que tienen un contexto religioso de adoración, de intento de recuperar o de traer al presente rituales del pasado paganos para, por medio de una serie de sacrificios y tal, pues conseguir determinadas cuestiones, ¿no? Típica Wickerman, típica La Garra de Satán. Todo lo que se sale de eso, realmente a mi modo de ver, no es folk horror. Son películas que tienen toques folk, toques de leyenda europea, pero poco más, ¿no? Realmente folk horror es un libro que a mí me ha gustado. La verdad es que se lee muy fácilmente. Vais a conocer muchísimas películas que no conocíais, otras muchas sí que las conocíais. Viene ilustrado con diferentes fotografías a lo largo de todo el libro, con diferentes fotografías pues, de las distintas películas que va nombrando, pero sí que es cierto que, digamos, yo no es que me esperara más del libro, la palabra a lo mejor no es que me esperara más, pero sí que, digamos, creo que se podía haber profundizado, se les podía haber sacado más provecho. El problema que tiene es que, claro, haber sido 9 autores escribiendo sobre un mismo tema, en algunos momentos se puede llegar a ver un poco desordenado, yo lo puedo llegar a ver un poco desordenado, se pueden pisar en algunos momentos al tocar los mismos temas, al tratar de las mismas películas. Yo en ese sentido lo he visto un poco desorientado, vamos a decir, ¿no?
y también creo que realmente se podía haber tratado el tema de folk horror de una forma mucho más profunda, mucho más al detalle y mucho más analítica de todo lo que es ese proceso y de por qué ha llegado, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, se nos habla de los escritores clásicos que inspiraron a todo ese primer movimiento de películas de folk horror. Se nos habla, por ejemplo, de Becker, que yo creo que es una cosa bastante acertada, las leyendas de Becker, pues todo lo que es el recurrir a ese mundo mítico y mágico que había de las propias leyendas tradicionales españolas, ¿no? Que es una cosa que, volviendo al último capítulo que de hecho trata el libro, que es el de Este país de todos los demonios, que es en el cual se habla del folk horror en España, y se podía recurrir a las novelas de Becker para realmente hablar de folk horror o de películas que basadas en el mundo de esas novelas del escritor Becker, pues recrearan pues todo ese contexto, ¿no? Me viene ahora a la mente, por ejemplo, las películas de Osorio, que también salen mencionadas en el libro, de La noche de los muertos sin ojos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, se nos habla también de los autores que inspiraron pues todo ese mundo, Conan Doyle, El perro de los Baskerville, que ya tenían algunos ramalazos que después servirían de inspiración para todo lo que sería la etiqueta, el movimiento, ese cine de terror posterior. Y también se nos menciona a un autor que es Arthur Machen, que tengo aquí un libro, que es El gran Dios Pan y otros relatos sobrenaturales, como uno de los que colaboró con esa inspiración al escribir novelas que sí que ciertamente tienen un contexto como muy rural, ¿no? Es como una especie de terror que siempre ocurre en pueblos apartados y que tienen un aspecto siempre sobrenatural. Arthur Machen, por cierto, uno de los escritores que se supone que inspiró a Lovecraft. Así que, en resumidas cuentas, Folk Horror es un libro que no es una maravilla, sinceramente, es un libro interesante, se lee muy bien. Yo os lo recomiendo si os interesa el tema, porque a mí personalmente, para lo que me ha valido sin ninguna duda, es para darme a conocer este género literario, no el género cinematográfico, sino, bueno, pues digamos que para despertarme curiosidad por intentar conocer más acerca de las películas que han generado este género, el folk horror, y más conocer más acerca de todo lo que es el submundillo de esta cultura del mundo de terror, porque a mí personalmente pues me gusta bastante. De hecho, ya he echado un ojo a algunos otros libros que tratan el tema, que son más modernos y que presumo que van a ofrecer muchos más datos y que van a tratar el tema de una forma mucho más profunda, porque ya creo que uno de los problemas que ha tenido este libro de Jesús Palacios, mucha gente piensa que ha sido escrito por Jesús Palacios. No ha sido escrito por Jesús Palacios, es coordinador Jesús Palacios de una serie de escritores. Y os decía que uno de los problemas que a mi modo creo que ha tenido este libro es que al haber sido 9 personas escribiendo, por muy coordinadas que estén, pues ha quedado un poco desordenado en ese sentido. En cualquier caso, no quiero que parezca que es una crítica mala. Es una crítica bastante buena. Folk Horror me ha gustado, es un libro que tengo y que voy a guardar con bastante cariño y que sin ninguna duda recomendaría a todos los que queráis adentraros y conocer más acerca de este género, a los que os guste, por supuesto, este género, y en general a toda la gente que tenga una predilección por la cultura europea, el paganismo y todo este rollo, porque no viene de más el conocer cómo esa cultura europea, ese paganismo, esos rituales ancestrales, pues han tenido que ver, digamos, o han influenciado en un género de terror que seguramente muchos de vosotros pues habéis visto muchas películas de este estilo y nunca habéis sabido o os habrá dado por imaginar que realmente pertenecían a una etiqueta que se llamaba folk horror. Así que nada más, tíos, aquí tenéis este libro, un libro que yo sinceramente sí que os digo que os recomiendo, además se ve con mucha facilidad y nada más, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.